Tertulia política, análisis y reflexión del poder. Ahora les plantearía acá a los presentes esta lógica de los administradores municipales. ¿Cómo se logra que esta figura, que aún no está reconocida en la Constitución política, pero que tiene un reconocimiento en el Congreso del Estado a través de leyes secundarias, que hoy acaba de haber una reforma electoral donde le regresan la facultad al Ejecutivo Estatal, y esa facultad anteriormente ya la tenía el Ejecutivo? La Cámara de Diputados vuelve a traer vuelve a traer esa facultad, y ahora, a unos meses de que la legislatura se vaya, pues le dicen, fíjense que siempre no. Acá le va al legislativo y que vuelva a nombrar a los administradores municipales. Me parece, desde un punto particular, que el tema de la figura del administrador municipal, si los diputados ya se metieron al análisis de fondo sobre la conflictividad que provoca en las comunidades, ¿por qué no desaparecer esa figura si no se tiene ese reconocimiento a nivel constitucional? Es decir, si ya los diputados de la actual legislatura se metieron a discutir sobre cómo están impactando, cómo fueron impactando, ¿por qué no eliminaron esa figura? Yo se los dejo sobre la mesa. Entiendo también que es la lógica de los administradores municipales en muchas ocasiones responde, porque hay que decirlo, responde a intereses de diferentes grupos. Y en las comunidades, en lugar de llegar a acuerdos, pues van y logran desestabilizar para mantenerse. Eso es una realidad, y que es un secreto a voces en la clase política, en la clase de los magistrados, pero que nadie pone el dedo sobre la llaga. Me gustaría saber, y en este caso también del consejero electoral, ¿qué opinan respecto a los administradores municipales y ahora que se le regresa la facultad al Ejecutivo? A ver, maestro Cipriano, a ver. Hay una solución muy sencilla que se ha practicado, por lo menos en los primeros años de reconocimiento, fue que el órgano electoral, el Consejo General, no debería reconocer ningún nombramiento mientras que existiera un conflicto. Esto nos permitía que siguiera la autoridad correspondiente. Por ejemplo, llegar, ¿saben qué? Yo no voy a resolver hasta que se pongan de acuerdo ustedes, porque si no, además, como la ley dice que los municipios pueden durar, ¿no?, sus tiempos, no toman posesión al mismo tiempo. Puede acordar la asamblea, en lugar de que tome el 1 de enero, lo voy a hacer hasta junio, hasta que se resuelva el problema. El problema fue que cuando el Consejo General comenzó a resolver a rajatabla los nombramientos, y digo, tengo un tiempo perentorio, y todo el mundo se vuelca sobre el órgano electoral, y de pronto pues vamos a negociar porque vaya un administrador, y lo peor que hizo el gobierno de Gavino fue dárselo a los partidos, porque no se lo dio al Congreso, se lo dio a los partidos, que se repartieron en el Congreso los espacios de los administradores, y lo utilizaron para bienestar propio de los propios partidos. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo pienso volver al esquema. ¿Saben qué? Incluso yo recuerdo que yo atendí 100 conflictos en 1995 y estaba en sobre mi mesa, pero dije, no vamos a resolver hasta que ustedes resuelvan su problema. Entonces, de esos 100 conflictos se resolvieron automáticamente como 70. Ya nos pusimos de acuerdo. Órale, pues, acta de asamblea y vamos. Y quedaron, yo recuerdo que quedaron 2 municipios, Mazatlán, Villa de Flores, y no se ponían de acuerdo. Se pusieron de acuerdo hasta los 6 meses para su nombramiento. Por cierto, ahí hubo un muerto, y en Guevea, ahí nos tardamos un poquito, 6 meses en resolver el problema. Además fueron 2 municipios. Entonces, si uno respeta la autonomía del pueblo, si tú respetas la autoridad, respeta la autoridad. Bueno, oigan, fíjense que no hemos llegado a acuerdo, ¿ok? Pónganse de acuerdo. Hasta que se pongan de acuerdo, y mientras
mientras se pone de acuerdo, sigue gobernando el presidente municipal que está. Punto, se acabó. Entonces, yo creo que en pleno respeto a la autonomía, de que pueden gobernarse a sí mismos de acuerdo con sus propios intereses. Entonces, la figura del administrador en los municipios de uso y costumbre sale sobrando. Sale sobrando porque nunca habrá administrador, sino ellos mismos resuelven sus propios problemas. Yo recuerdo en Tlaculolita, para resolver el problema, para el nombramiento de la autoridad, hicimos 5 asambleas, 5 vueltas. Y no resultaba, la primera asamblea no resultaba, va a la segunda asamblea. En la segunda no, hasta la quinta asamblea se pusieron de acuerdo. Entonces, Santo Romelio acabó el problema de la administración. O donde hubo muertos, señalala, sí hubo un administrador que fue a depredar el municipio, ¿no? Pero yo creo que ese es el histórico. Dice algo. Yo creo que el tema de los administradores tiene un fuerte componente político, pero aún quitándole ese componente, creo que no soporta un mínimo examen de racionalidad y menos en el tema de derechos humanos. Fíjese, los administradores surgen para resolver un problema, o sea, surgen frente al conflicto. ¿Y qué hacen los administradores? No resuelven el conflicto, en gran medida lo acrecentan. O sea, no conozco yo un municipio donde esté un administrador que no se quejen del problema de administración de recursos. Y ahí tenemos un gran hueco. Tenemos legislación para regular la aplicación de recursos para el ayuntamiento, pero no para el administrador. Entonces ahí tenemos una primera cuestión que creo que no está funcionando y es una figura en que se insiste por el componente. Ahora, desde la perspectiva de los derechos humanos y más tratándose de municipios indígenas, ya hay criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral que establecen que esta figura es anticonstitucional y anticonvencional. Porque se establecen, se fijan, se deciden sin consultarle a las comunidades. Esta misma reforma, yo podría decir que es una reforma que es anticonstitucional. Para establecerla de entrada no se hizo ninguna consulta. No se consultó a los pueblos si podría o no continuarse con esta figura de los administradores. La figura en sí misma también es anticonstitucional. Vaya, más allá de los municipios indígenas, el 115, fracción primera de la Constitución establece que en caso de que no sea posible instalar un ayuntamiento, que no haya autoridad, tienen que instalarse un consejo de administración con vecinos del lugar. Y yo creo que va mucho en la lógica de Eliseo Cipriano. No hay gente de fuera que tenga mayor interés en administrar o gobernar su municipio que la gente de allá mismo. Entonces yo creo que va mucho en esta lógica. Lo que él plantea es una estrategia de cómo ir ahorillando o poniendo límites a los conflictos y diciendo pues, la solución es de ustedes. Creo yo que en eso que planteaba al inicio de una correlación municipio con el Estado es una abierta injerencia del Estado en la vida del municipio, la figura del administrador municipal. Y creo yo que pues aquí está sobre la mesa si hay algunos diputados o partidos que quieran plantear acción de inconstitucionalidad, creo que no soportaría un análisis mínimo de derechos humanos la reforma que acaban de emitir. ¿El Servicio del Pueblo Mijer participaría en esa acción de inconstitucionalidad? Mire, la acción de constitucionalidad está planteado para los partidos o las minorías parlamentarias. En el caso del Servicio del Pueblo Mije estamos analizando la posibilidad de ir a controversias constitucionales. Los municipios tienen legitimación para acudir a las controversias. Se está teniendo reuniones y foros con algunas autoridades, un poco dando a conocer la trascendencia de la reforma y en muchos casos que ya conocen la figura del administrador, que lo han tenido por días o por meses o por años, estamos tratando de dar a conocer lo que acaba de aprobar el Congreso y bueno, pues esperemos que los síndicos, que son quienes tienen ahí la representación legal de los municipios, puedan hacer uso de este mecanismo constitucional. ¿Okay? Bueno, yo creo que el tema de los administradores ya se pronunciaron muy claramente tanto Cipriano como Hugo respecto a distintos componentes, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos que revisar también cuál es el origen de los administradores municipales, más allá del punto de vista jurídico, ¿no? Era una figura del viejo régimen para el control municipal.
¿no? El administrador municipal se convirtió en un agente de intermediación y control político, ¿no? En los municipios en donde había oportunidad de establecer un agente externo que permitiera controlar políticamente el municipio, pues era bienvenido para, estamos hablando de la época del partido hegemónico y de un gobierno pues autoritario, ¿no? Que estuvo particularmente hasta la década pasada, ¿no? Pero la administradura, tanto del administrador como la figura de los delegados regionales de gobierno, particularmente en la década pasada, en que privó el autoritarismo, pues se acrecentó todavía más porque se impulsaron ambas figuras para imponer en cada vez mayor número de regiones o mayor número de municipios. ¿Qué sucede en el 2010? En el 2010, con la alternancia en el gobierno del Estado y con una nueva correlación de fuerzas en el Ejecutivo, pues en el Legislativo, perdón, pues el Ejecutivo no hizo uso de la facultad de proponer a los administradores municipales, lo dejó en cancha del Legislativo y el Legislativo lo que hizo fue repartírsela por cuotas de fracciones parlamentarias. Y eso no lo digo yo, fueron denuncias expresas de las minorías representadas en el Congreso del Estado en la legislatura número 61, perdón, ¿no? Ahí ellos mismos señalaron que no les tocó cuota en el reparto, dijeron los partidos pequeños, de cómo se hizo esa distribución de los administradores municipales. Los administradores municipales se convirtieron entonces no solo en el agente de intermediación y control político para determinadas fracciones parlamentarias, sino también en agentes de negocio económico, ¿no? Las haciendas municipales ante un administrador municipal que no rinde cuentas a nadie. Si preguntas a la Secretaría General de Gobierno, te van a decir que ellos no tienen injerencia sobre los administradores municipales. El Congreso del Estado, como ente colectivo, tampoco tiene injerencia sobre los administradores municipales. Quedaron en el limbo, y en el limbo los que se aprovecharon fueron pues los padrinazgos de cada uno de los administradores, ¿no? Por eso es que esta disputa tan descarnada sobre el nombramiento de los administradores, recordamos en el 2013 hubo una reforma en que precisamente devuelven la facultad del Ejecutivo y acotan el papel de los administradores municipales a determinada temporalidad, al no manejo de los recursos municipales, etcétera, etcétera. Una reforma que duró solo 2 meses porque fue aprobada en el mes de octubre y fue derogada en el mes de diciembre por la siguiente legislatura, la que está ahorita en funciones, que recupera para el legislativo el nombramiento de los administradores, precisamente para continuar en esto que es un pingüe negocio. Tan es así que solo en el 2015, si mal no recuerdo, fueron más allá de 300 millones de pesos los que manejaban 20 administradores, una veintena de administradores municipales. Por eso es también esta persistencia, particularmente de los partidos políticos a través de distintos agentes, para empujar la ingobernabilidad de los municipios para después poder nombrar a los administradores municipales. Es claro, en las diversas legislaciones, en el mes de junio del año pasado, se establece en la Constitución esta figura de la terminación anticipada del mandato para los municipios de sistemas normativos internos, y posteriormente hay una contrarreforma en la ley municipal, precisamente porque estaban viendo la pérdida de esta posibilidad de nombrar administradores municipales. Afortunadamente hubo una acción inconstitucional o una controversia constitucional en el que la Suprema Corte de Justicia declaró que efectivamente era inconstitucional esta situación. Después hubo la promulgación de una ley electoral de sistemas normativos internos, en donde nuevamente fue evidente, era demasiado burdo el esquema para poder establecer cuotas de los partidos en el órgano que definiera las elecciones. Esto iba encaminado a mantener los administradores municipales, como es exactamente lo que sucedió ahorita con este nuevo esquema en el que le devuelven al Ejecutivo. No es un espíritu democrático el que alentó a los legisladores, sino nuevamente es una componente y una correlación de fuerzas distinta para poder mantener el negocio y el control político desde instancias estatales, violentando la autonomía de los pueblos. Consejero. Sin duda, y coincidiendo con lo expuesto en la mesa, evidentemente yo resumiría en la figura de un administrador como el control político. Es evidente que es el control político y que también trasciende obviamente a lo económico. Me parece que ya se han vertido bastante sobre esta mesa estos puntos. Sin embargo, hay que resaltar que efectivamente
el control político que se ejerce a partir de los propios partidos o de las propias fracciones de parlamentarias en el Congreso, o llamémosle también de las propias tribus que hay al interior de cada partido político, pues efectivamente se impone a partir de un administrador en las propias comunidades. En mi intervención primera yo decía precisamente que no hay que descuidar que este tema de la gobernabilidad que se debe garantizar en este proceso electoral que está transcurriendo en los municipios por sistemas normativos indígenas debe estar cuidado precisamente para evitar que en estos municipios se busque fortalecerse nuevamente a los grupos que han quedado fuera en este nuevo esquema o en esa nueva reconfiguración que emana de las elecciones del 5 de junio. En el 2010, precisamente desde mi perspectiva, lo que un servidor vio es que a partir de que se da la alternancia y que se pierde de una u otra manera el control hegemónico de un partido que venía gobernando durante más de 8 décadas, pues lo que sucede es cómo recuperar ese control pues a partir de 49, 50 administradores municipales que pudieron no solamente estar a favor del partido que sale del gobierno, sino también a partir de esta repartición de cuotas con los distintos grupos parlamentarios o con los distintos partidos políticos a fin de poder no solamente mantener el control político y los supuestos o posibles bastiones de capital político, sino también el de capital económico, que en muchas ocasiones sirve efectivamente para financiar campañas políticas, para financiar intereses de grupo, intereses personales, incluso, ¿por qué no decirlo? Y que a partir de ahí es donde efectivamente la transgresión a esta autonomía municipal que señalaban hace un momento, pues efectivamente se hace a partir de poner a una persona fuera, que no pertenezca al municipio y que evidentemente no va a responder a los intereses de la comunidad, sino va a responder a los intereses de quien lo puso. De ahí que la reciente reforma aprobada en estos últimos días por la legislatura, pues me parece que también lo que busca es que toda esta posible conflictividad que se pueda visualizar en los próximos meses y que pueda rebotar en una posible ingobernabilidad en algunos municipios a partir del 1 de enero, pues evidentemente ya no quede a lo mejor tan disgregado con todos los grupos políticos, sino que a lo mejor 2 o 3 grupos políticos puedan hacer el agandalle de cómo se van a repartir esos municipios. Por eso, imagínense, yo les comentaba si fueron 50 en 2010, que en este 2016 no perdamos de vista que puedan ser más, que obviamente lo que esperamos es que sean lo menos posible, pues evidentemente lo que va a buscar es ese reacomodo de fuerzas y reacomodo tanto político como económico. ¿Qué sucede también a partir de que la repartición de recursos ha estado en disputa en los propios municipios? El tema que mencionaba el maestro Cipriano respecto a que la propia comunidad pudiera nombrar a lo mejor una persona encargada del despacho, por así decirlo, a través de una asamblea general comunitaria, me parece que sería quizás una salida viable, porque yo no coincidiría en el tema de que continuara la autoridad municipal que está en funciones, para que hasta que no se nombrara la nueva, entrara otra. ¿Y por qué lo digo? Y también hay que ser sinceros. Detrás de las autoridades municipales en muchas ocasiones hay grupos políticos que están buscando desestabilizar a los municipios, y a partir de que hay municipios como en el caso del Mije Bajo, por ejemplo San Juan Cotzocón, donde son arriba de 60 millones de pesos los que recibe anualmente este municipio, pues obviamente incluso la propia autoridad municipal va a ser la que hace el administrador, ¿no? De yo buscar desestabilizar el municipio o aletargar el conflicto a fin de poder tener todavía el control de los recursos municipales y por supuesto mantener el control político y económico, ya sea a favor de la propia autoridad en funciones o a favor de algún otro grupo político que esté incidiendo en la toma de decisiones de ese municipio. Ahora, otra cosa, y con esto finalizo mi intervención, me parece que no hay que perder de vista también que desde esta perspectiva del control económico que se ejerce en esta figura del administrador, evidentemente en términos jurídicos lo que dice la ley es que el administrador estará y hará todas las acciones necesarias a fin de llevar a cabo, no la solución, sino a fin de llevar a cabo la elección extraordinaria, pero efectivamente lo que hace es, como les mencionaba, aletargar este conflicto. Pero hay un tema que están resolviendo los tribunales y me parece que han dado muy buen seguimiento los expertos en esta materia, y aquí contamos con 3 que me parece que la determinación anticipada de mandato, que sin duda ahí me parece que está la clave de cómo la propia asamblea puede tener no solamente la capacidad de decisión, sino efectivamente
hace válida estas decisiones que toma, esta deliberación, estos consensos, para poder determinar si su autoridad está cumpliendo o no. ¿A qué voy? A que no es necesario que se le imponga a una figura externa para que ellos puedan deliberar y puedan designar a un encargado de despacho, o en su momento puedan terminar incluso el mandato de una autoridad que está en funciones. El caso de San Juan Juquila Míguez me parece que es un punto de partida que rompe de manera radical o de manera importante en la cuestión de cómo incluso en el órgano electoral se dio una discusión muy fuerte respecto a respetar la normatividad vigente, la ley orgánica municipal, o respetar la autonomía de la comunidad que estaba decidiendo terminar el mandato de su cabildo. ¿Qué sucede? Afortunadamente, ahí sí también hay que reconocer, el tribunal tiene una acertada decisión en reconocer la libre determinación para tomar estas decisiones de la comunidad, y me parece que desde ahí ya está haciendo a un lado toda esta normatividad, toda esta estructura jurídica occidental, la está haciendo a un lado para darle cabida y darle prioridad, por supuesto, a la toma de decisiones de una Asamblea General Comunitaria, que es allá hacia donde tenemos que ir. Hay un punto nada más, porque me viene a la mente que aparece en medios en los últimos días, parece que el día de ayer, antier, en el caso de San Jerónimo Sosola, la Sala Superior resuelve que el administrador municipal, o sea, digo, es desafortunado que se reconozca una figura de administrador, pero por lo menos es un punto de avance que diga que el administrador municipal debe ser de la comunidad, debe estar desligada del ayuntamiento y en algún momento debe tener un conflicto de interés con los propios grupos en pugna. Me parece que ese es un pequeño avance dentro de toda esta gran complicación para mí, que es la de un administrador igual a una imposición para el control político y económico en las comunidades indígenas. Gracias, consejero. Nos quedan 8 minutos. Sé que el tema de sistemas normativos indígenas... Yo quisiera intervenir sobre la cuestión que ha planteado el consejero Uriel. Hay un aspecto que también tampoco se debe de olvidar, que debe ser el manejo imparcial del Instituto Electoral en las soluciones comunes. Porque la misma integración del órgano electoral por cuotas de partido, entonces esto hace de alguna manera que las decisiones se tomen no con la responsabilidad que debe ser un órgano imparcial. A veces hay designios del más allá, ¿no? De ahí de los grupos políticos para que incluso la propia Secretaría de Asuntos Indígenas intervino de una manera parcial a veces, ¿no? En ciertas cosas. La parcialidad en sentido positivo de querer a mejor resolver un problema, pero ahí no debe de haber... La parcialidad tiene que ser efectiva del componente del órgano electoral, ¿cierto? Porque si el órgano electoral decide, uno, sobre criterios estrictamente normativos, ¿no? Estrictamente constitucionales, pues ahí se plantea un problema en el cual no hay cierta... Como hoy el órgano electoral está tomando la decisión de no querer imponer la cuestión de las mujeres, sino de inducir. Me comentaba el corredor de la cuestión electoral de que 20 municipios que ya habían de alguna manera resuelto, 19 aceptaron ya la presencia de la mujer en el cabildo. Solamente uno no quería que un pueblo por ahí que está arriba en Quiotón, creo, Quiotón, que no quería participar con la mujer, ¿no? Pero en Xochitl, mi pueblo, ahí no querían nada con la mujer. Hoy tuvieron que intervenir, tuvieron que intervenir y ya aceptaron. Para el próximo año ya veía una regidora, ya se nombraron los 3 años y hay 3 mujeres en el cabildo. Es decir, la estrategia del órgano electoral de convencerla, de hablar, de platicar, yo creo que es muy bueno y así debe ser. Yo creo que los pueblos entienden perfectamente bien y se dan las conexiones históricas a veces. En Xochitl hace 20 años no se hubiera dado, ni porque quisiera la asamblea, porque no había mujeres que quisieran desempeñar el cargo. Yo creo que ese es el reto fundamental. Si vamos a ensayar soluciones nuevas o vamos a seguir con las antiguitas. Yo creo que eso es lo que está sobre la mesa. Y yo creo que no quisiera dejar que de pronto en la mesa parece que hay una disyuntiva. Nos vamos a hacer a un lado de lo jurídico y vamos a resolver. No, hoy tenemos base constitucional para que lo que resolvamos como mecanismos nuevos de solución tenga fundamento jurídico. La Corte ha dicho, el 2 constitucional nos da una plataforma enorme, pero
acaba de aprobarse la Declaración Americana de Derechos Indígenas, está la Declaración de Naciones Unidas, el convenio. O sea, tenemos un entramado jurídico suficiente. No vamos a jugar entre si es o no jurídica la solución. Y creo yo que la reforma de derechos humanos de 2011 nos da esta perspectiva. Hemos saltado ya del plano de la legalidad al plano de que los derechos humanos sean el referente fundamental para la construcción de soluciones. Y yo creo que Oaxaca está llamado a construir ese tipo de soluciones, no caminar por lo ya andado, por donde sabemos que a los pueblos les genera inconformidad y genera una reacción violenta en muchos casos. Sí, y en ese sentido yo creo que una situación que debe revisarse también con mucha atención son las nuevas soluciones que se han dado desde los pueblos a estos conflictos de los que hemos hablado, el tema de género, agencias contra cabeceras y demás. Ha habido una reconfiguración política en los pueblos, ha habido nuevos mecanismos de representación política, estos mecanismos de gobierno supracomunitario como tienen Ulloa, Moltepec, Tocochuapan y demás. Ha habido, como lo tiene en Santiago Camotlán, que han construido respuestas desde los mismos pueblos y han señalado nuevas formas de representarse, de garantizar gobernabilidad y de garantizar participación política. Lo mismo en el tema de género, de repente se nos escapa o nuevamente asumimos que el gobierno local en los municipios, que la representación política y la participación solo se da en la elección del ayuntamiento, como es en el régimen de sistemas, del sistema de partidos. En el caso de los municipios de sistemas normativos, la representación y la participación política se dan en un largo entramado, ¿no? Están los comités, las asambleas de comités, las asambleas intermedias, la asamblea general. Es decir, hay una serie de distintas instancias de toma de decisión y donde hay representación y participación política. Tendríamos que reconocer esta complejidad para categorizar si participan o no determinados sectores, mujeres, avecindados, jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? No podemos decir de entrada en determinado número no participan porque desconocemos el resto del entramado. A lo mejor hay seguramente insuficiencias en muchos de ellos, hay que ver cómo lo están resolviendo desde las mismas comunidades. Esto que acaban de resaltar de cómo desde el diálogo, desde la construcción de acuerdos, desde la toma de conciencia, se pueden generar también respuestas alternativas. Los mejores casos de resolución de conflictos son los que atienden las raíces del conflicto, no las manifestaciones, y normalmente desde las instancias estatales se han acostumbrado a resolver manifestaciones del conflicto, no atender sus causalidades, ¿no? Y mientras esto sea, pues vamos a seguir teniendo una serie de conflictos. Como también desde la estatalidad normalmente se han resuelto los conflictos con las viejas reglas de la operación política, ¿no? No se ha perdido de vista que estamos ante conflictos que están en un contexto de interculturalidad. Entonces, ¿cómo vamos a resolver conflictos en este escenario de contextos interculturales? Ese es el reto de las instituciones estatales y yo creo que ahí tendríamos que abrevar mucho desde cómo se han construido, desde las mismas comunidades, que no quiere decir que no tengan problemas. Tienen problemas y tan es así que en muchos casos han devenido en crisis más profundas internas. Pero cómo se han logrado construir y restañar y cómo se ha dado este nuevo sentido de la gobernabilidad, de la representación y la participación política, nos puede dar seguramente señales claras hacia dónde debemos transitar. Gracias. En efecto, me parece que a partir de lo que vimos, estuvimos platicando en esta mesa de este choque también, yo les decía, de la democracia occidental con la vida comunitaria, y también la falta de inclusión de avecindados, de agencias y de mujeres en la representación política, debemos de tener también claro que no es un panorama desalentador el que vivimos en Oaxaca, sino al contrario, a diferencia de años anteriores en los que hubo conflictos como en el caso de Chihuahua en 2011, donde hubo el lamentable deceso de una decena de personas, pues bueno, me parece que el clima político en Oaxaca es lo suficientemente estable, si se me permite la palabra, para poder aprovechar estas prácticas que también han evidentemente dado las comunidades a partir de la solución de conflictos. El tema de la inclusión de las mujeres es un tema estructural, como bien lo mencionaba el maestro Cipriano,
es un tema que no se atiende de la noche a la mañana y que hay comunidades en las que no llevan 10 ni 20 años, sino prácticamente toda su vida han estado las mujeres en ciertos puntos de participación de la propia comunidad, pero que bueno, a partir también de esta propia reforma constitucional y de la propia reforma que tiene como punto de partida en 2011, la reforma de junio de 2011, pues evidentemente la ampliación de derechos ha hecho que podamos ahora revisar cómo ir ahora, insisto, no de manera positiva, sino de manera consensual, revisar cómo adaptar estas prácticas comunitarias, este sistema normativo indígena a este nuevo entramado jurídico. Evidentemente coincido en que el 2 constitucional nos da muchísima base para poder establecer este nuevo esquema, derivado en que no solamente se le da el reconocimiento pleno a la libre determinación de las comunidades, sino dice que se tiene que hacer estas elecciones, esta determinación se tiene que hacer también en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, partiendo de ese punto, podemos hablar ya de una armonización en la cual nosotros tenemos un amplio abanico para poder ir estableciendo el mecanismo adecuado que, insisto, tiene que salir desde los municipios, desde las propias comunidades, para poder incluir a sus mujeres, para poder incluir a sus agencias municipales y de policía, y por supuesto para también en los municipios conurbados incluir a los avecindados, que se les ha denominado, que llegan pues también como parte no de invasión a los municipios, sino también como parte del propio desarrollo urbano y del propio desarrollo que está teniendo la ciudad, el estado. El crecimiento también en estándares de educación pues evidentemente lleva a reconfigurar este esquema de la cosmovisión en las propias comunidades. Entonces el reto estriba ahí, en poder, lejos de alimentar este choque entre los derechos individuales y colectivos, sino de rescatar todas estas. Incluso hay resoluciones de los tribunales en el caso de algunos casos como San Bartolo Coyotepec, por ejemplo, de cómo la propia comunidad reinventa su método de elección a fin de que pueda salir electa una mujer en el cabildo municipal. Son sin duda ejemplos que pueden ir rescatándose, que pueden ir adecuándose o implementándose, insisto, de manera consensual y muy positiva con las demás comunidades, a fin de no llegar a lo que tanto estábamos comentando, a un clima de ingobernabilidad, a un clima en el que administradores municipales, actores externos estén incidiendo y por supuesto haciendo de estos municipios un negocio a fin de obtener capital político y económico. Entonces el reto está ahí. Viene la renovación de 417 municipios en este 2016, ya hay algunas comunidades en las cuales se realizaron sus elecciones. Esperamos entonces que en la renovación, que insisto, empieza a ser más fuerte a partir de septiembre, octubre y hasta diciembre, pues evidentemente no tenga estos vicios de conflictividad que se alimenten desde el exterior, sino que si bien es cierto no puede haber consenso a lo mejor en alguna comunidad por el método de elección o por alguna diferencia que exista dentro de la misma comunidad, es que sean ellos mismos los que lo puedan resolver. Y desde el instituto lo que tendremos que hacer es evidentemente coadyuvar en esa solución de conflictos y en ningún momento dado imponer, y efectivamente tiene que hacerse o debemos hacerlo con total imparcialidad y evidentemente rescatando, insisto, desde mi perspectiva, las experiencias adquiridas desde las propias comunidades y por qué no también decir cómo se ha aplicado toda esta ampliación de derechos desde el tema jurídico hacia el tema ya específicamente en campo. Es decir, que no esté peleado tampoco el hecho de improvisar y de ir viendo cómo se va acomodando la resolución de conflictos y dejando de lado la cuestión legal, que insisto, si partimos simplemente con el artículo 2 constitucional, tenemos mucho para poder establecer dentro de este nuevo entramado jurídico la solución a los conflictos, y ya no hablemos todavía de los tratados internacionales que también a partir de esta ampliación de derechos humanos pues efectivamente nos da bastante para poder solucionar los conflictos y por supuesto para que sea el bien de la ciudadanía de estas comunidades indígenas a las que creo que el Estado nos debe mucho. Tertulia política, análisis y reflexión del poder.